Hola a todos, mi nombre es Laura y bienvenidos un día más a esta sección que hemos llamado Mundo Misterioso, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la misteriosa desaparición de Sky Metalvala. Empezamos. Sky Metalvala nació el 6 de septiembre de 2009 en Bellevue, Washington. Era el hijo menor de Julia Biryukova y Solomon Metalvala, quien en 2007 habían tenido a su primera hija Maylee. Sky vivía en un apartamento en Redmond, Washington, junto con su madre y su hermana, ya que sus padres se habían divorciado. Pero antes de entrar en detalles sobre lo que le sucedió a Sky, creo que es interesante analizar a esta familia y los motivos que llevaron al divorcio de sus padres. Como dije, la madre de Sky era Yulia Biryukova, una mujer nacida en Rusia en 1982, pero originaria de Ucrania. En 1994 emigró a Estados Unidos y 3 años después, con 15 años, conoció a Solomon Metalvala, de 21, originario de Pakistán, en una estación de servicio. A Solomon le iba bastante bien con su tienda de conveniencia y decidió invitar a Julia a una fiesta, y poco después empezaron a salir. Julia se graduó en Bellevue High School en 1999 y se convirtió oficialmente en ciudadana estadounidense ese mismo año. Poco después de la graduación de Julia, esta se mudó junto con Solomon a un condominio en Bellevue. Julia empezó a trabajar en la tienda de conveniencia de Solomon, lo que significaba que la pareja pasaba muchísimo tiempo junta, ya que vivían juntos, trabajaban juntos y apenas estaban tiempos separados. Esto no era ningún problema, ya que la tienda era un éxito y generaba grandes ingresos, y todo parecía indicar de que la vida les iba bien. En el año 2003, Julia y Solomon deciden casarse en una pequeña ceremonia bastante informal, y como digo, la vida les sonreía. Pero las cosas empezaron a empeorar en 2007, al poco tiempo de nacer su hija Maylee, ya que el principal competidor de la tienda de conveniencia de Solomon empezó como a robarle los clientes, y su tienda empezó a generar menos ingresos y por tanto empezaron a tener ciertas precariedades económicas. Debido al nacimiento de Maylee, Julia decidió dejar de trabajar en la tienda para centrarse únicamente en el cuidado de su hija. Esto provocó que Julia poco a poco empezara a tener comportamientos bastante extraños, especialmente con el tema de la limpieza. Se había vuelto una maniática y lo quería todo súper limpio y súper impecable, algo que a Solomon le empezó a extrañar. Esta compulsión por la limpieza era bastante alarmante, ya que duraba horas y horas, e incluso Julia pasaba de su hija, o sea, como que descuidaba las tareas de cuidado de su hija y se centraba únicamente en limpiar y en limpiar y en limpiar. Fue tal el grado de adicción a la limpieza que tenía Julia que Solomon tuvo que dejar de trabajar en la tienda para centrarse en el cuidado de su hija y poder llevarla a comer fuera, ya que Julia había prohibido a Solomon meter comida en casa debido a los gérmenes y los ácaros que ésta podría contener. Debido a estos comportamientos ya tan extremos con el tema de la limpieza, Solomon consiguió que Julia acudiese a un médico, y este le diagnosticó un trastorno obsesivo-compulsivo, para el cual le recetaron medicamentos. Los medicamentos parece que en un principio empezaron a funcionar y poco a poco la vida volvió a sonreírles. Julia empezaba a controlar esos comportamientos compulsivos con la limpieza y volvieron a ser como una familia, digamos, normal. Sin embargo, en 2009, cuando Julia descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo, de Sky, esta dejó la medicación que le habían recetado, a pesar de que su médico le dijo que no aceptaba el embarazo y que podía seguir tomándola. Obviamente, sin la medicación, su trastorno obsesivo-compulsivo volvió a aparecer, y esta vez se le sumó una depresión, lo que hizo que toda la situación se volviese aún peor de lo que había sido al principio. Como ya dije, el 6 de septiembre de 2009 nació Sky. Julia había vuelto a las andadas, había vuelto otra vez una loca de la limpieza, se pasaba incluso 10 o 12 horas limpiando, desatendiendo así a sus hijos, por lo que Solomon tuvo que volver a dejar su trabajo para centrarse en el cuidado de estos. En 2010, el día del cumpleaños 29 de Julia, esta tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. Esta sería la primera de las 3 veces que ella estuvo internada en un hospital de este estilo. Durante la estancia en este psiquiátrico, Julia confesó a su marido de que estaba soñando que estrangulaba o casi a sus propios hijos. Sin embargo, a pesar de estos testimonios y la condición psicológica que presentaba Julia, su psiquiatra, que la evaluó, determinó de que esa condición no iba a afectar a la hora de cuidar a sus hijos. O sea, esto para mí me parece una irresponsabilidad total, porque esta chica estaba asegurando de que soñaba con asesinar a sus hijos y además los desatendía. Entonces no entiendo cómo este psiquiatra la evaluó y determinó de que realmente ella estaba capacitada para hacerse cargo de 2 niños tan pequeños.
El 4 de junio de 2010, finalmente Solomon decide pedirle el divorcio a su mujer, y este proceso fue bastante feo y duro para ambos, ya que Julia quería la custodia completa de los niños y como que se arrojaban mierda el uno al otro. Solomon utilizaba lo de que ella tenía un trastorno obsesivo compulsivo y su estancia en el psiquiátrico para hacer que no tuviera la custodia, y por otro lado Julia atacaba a su marido diciendo que éste la había maltratado para evitar que se llevase la custodia de los niños. Como digo, Julia acusaba a su marido de que éste tenía problemas de control de la ira. Además, dijo en la corte de que Solomon abusaba de ella tanto física como psicológicamente, y que no solo lo hacía con ella sino que también con sus hijos, algo que no era cierto, pero que ella utilizó para intentar quedarse con la custodia de estos. Por su parte, Solomon dijo de que todo lo que estaba diciendo Julia era mentira, y si su condición y su enfermedad mental no le permitían cuidarse de sí misma, no entendía cómo era posible que cuidase a sus hijos. Y en esta parte yo le doy la razón a Solomon, porque sí que es verdad de que Julia no era capaz de controlarse a sí misma, y ya quedó demostrado de que ella no cuidaba a sus hijos cuando le daban los brotes de TOC. Entonces, en este aspecto yo le doy la razón a Solomon, y es Julia la que no tendría que tener la custodia total de los niños. Pero aún así, los servicios de protección infantil decidieron abrir una investigación en contra de Solomon debido al testimonio que Julia había dado, lo que hizo que la custodia de los niños fuese a parar en manos de Julia. Solomon se quedó sin ningún tipo de custodia ni de contacto con los niños, estuvo muchos meses sin tener contacto con ellos, ya que los servicios de protección a la infancia no le permitían tener acceso a los niños hasta que no se demostrase que él no había abusado de ellos de ninguna de las maneras. Finalmente se concluyó de que las acusaciones tan fuertes que Julia había realizado a su marido Solomon eran totalmente infundadas y que éste nunca había ejercido ningún tipo de abuso a los niños, pero aún así la custodia seguía en manos de Julia y ésta no le permitía ver a los niños. Solomon continuó presionando por el derecho a ver a sus hijos, pero no fue hasta noviembre de 2011 cuando por fin pudo tener una reunión de mediación con su ex esposa para determinar si podrían ver a los niños y en qué tiempos y plazos lo harían. La sesión duró entre 11 y 13 horas y Solomon salió bastante contento, ya que se le permitía ver a los niños, pero la custodia seguía en manos de Julia, algo que yo de verdad sigo sin entender. Y aquí es cuando comienza todo el caso y la desaparición de Sky. Pocos días después de esta reunión de mediación, el 6 de noviembre, Sky se levantó enfermo y Julia decidió llevarlo a un hospital para ver qué le sucedía. Julia montó en el coche a su hija Maylee y a Sky y se dirigió al centro médico Overlake en Bellevue, pero en algún momento del camino se había quedado sin gasolina. Julia detuvo su coche, una Cura íntegra de 2 puertas plateado de 1998, en un costado de la carretera, y sacó a Maylee del auto, dejando a Sky solo en él, algo que tampoco me llego yo a explicar muy bien el porqué, pero bueno. Según ella, dijo que había dejado a Sky solo en el coche porque éste estaba dormido y no quería despertarlo, y así cogió a Maylee y caminaron hasta una gasolinera próxima para coger gasolina y poder llenar el depósito del coche. Al llegar a la estación de servicio, Julia decidió llamar a una amiga desde un teléfono público y le pidió que la recogiera y que por favor la llevara hasta su coche. Había pasado aproximadamente 1 hora y recordemos de que Sky estaba durmiendo en el coche, o sea, había dejado a su hijo solo 1 hora en un coche, pero cuando llegaron allí no había ya rastro del niño. Al encontrar el coche vacío y no encontrar al niño por ninguna parte, Julia decidió llamar a las autoridades a través del teléfono de su amiga en torno a las 10 menos 10 de la mañana. Cuando llegó la policía, examinaron todo el lugar, se usaron perros policías para encontrar el rastro de Sky, pero no encontraban rastro del niño fuera del vehículo, algo que era bastante sospechoso porque si alguien hubiese sacado al niño del coche, tendría que haber algún tipo de rastro. Esto hizo sospechar a la policía de que Sky nunca había estado en ese coche, y es por eso que intentaron presionar a Julia para que ésta confesase lo que realmente había ocurrido. Y tan pronto como los policías llegaron a la zona, la historia de Julia empezó a desmoronarse. Lo primero de todo es que nunca hubo ningún tipo de problema con el vehículo, es decir, este tenía gasolina y cuando lo arrancaron, arrancó a la primera, por lo que las autoridades determinaron de que el vehículo había sido aparcado de manera voluntaria y no por un fallo. Alrededor de las 11 de la mañana, la policía se presentó en casa de Solomon para contarle lo sucedido y decirle pues que su hijo Sky había desaparecido. Solomon confesó de que hacía mucho tiempo que no veía a ninguno de sus hijos y que era Julia la única que había tenido contacto con ellos en las últimas 2 semanas. Los residentes del edificio de apartamentos de Julia en Redmond informaron que casi nunca vieron a Julia ni a los niños.
Informaron que Julia salía regularmente y dejaba a los niños solos en el departamento. Recordemos que eran dos niños muy pequeños, una niña de 4 y un niño de 2 años. ¿En qué momento se te ocurre salir de casa y dejarlos solos? Es que me parece increíble, de verdad. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que esta no era la primera vez que Sky se quedaba solo en un coche, ya que cuando solo tenía unos meses de vida, Julia y Solomon habían ido de compras a Target y lo habían dejado durmiendo en un coche en un día en el que había una temperatura de -3 grados centígrados. O sea, irresponsabilidad total. Sky estuvo en ese coche durante 55 minutos y ambos padres tuvieron que tomar clases de crianza y completar las horas de servicio comunitario por la negligencia de haber dejado a su hijo solo en un coche durante tanto tiempo. Otra cosa bastante sospechosa es que Julia sí dejó que la policía examinara su coche, su casa, su ordenador, pero nunca dejó que la interrogasen. Ella abogó a la quinta enmienda y se negó a tanto como a interrogatorios como a someterse al polígrafo. Es más, hasta el día de hoy, Julia no ha dicho nada referente a cómo pudo desaparecer Sky o qué pasó aquel día realmente. Por otro lado, Solomon sí que tomó la prueba del polígrafo, pero los resultados de este se enumeraron como no concluyentes. Además de someterse al polígrafo sin ningún tipo de inconveniente, comenzó a buscar activamente al niño. Organizaba reuniones con los amigos y familiares para colocar los míticos carteles de desaparecido, daba ruedas de prensa, buscaba por la zona, preguntaba a la gente si habían visto al niño, si sabían algo, o sea, como que hacían las labores realmente de un padre preocupado, no tanto como Julia, que no intentaba dar ayuda a los investigadores porque, como ya digo, no quiso en ningún momento testificar qué había ocurrido. Esto hizo que Solomon, desde un primer momento, sospechase de que era Julia la responsable de que su hijo hubiese desaparecido. Y además muchas personas apoyan a Solomon porque la actitud que está teniendo Julia es bastante rara y no entienden cómo una madre puede no querer ayudar a los investigadores a encontrar a su hijo. Es que es algo que no cabe en la cabeza. Varias semanas después de la desaparición de Sky, Julia empezó a mandarse emails con una periodista del ABC News. En estos emails, Julia afirmaba de que ella no tenía nada que ver con la desaparición de Sky, pero que no daría más detalles de lo ocurrido aquel día. En estos correos ella arremetía contra Solomon y decía de que él era el culpable y que seguramente él tuviese algo que ver con la desaparición del niño, e incluso llegó a llamarlo sádico pakistaní musulmán, a pesar de que Solomon se había convertido al cristianismo tras casarse con ella. Es decir, intentaba echarle nuevamente mierda a Solomon para que la gente pensase que él era el culpable, cuando realmente yo creo que él no tiene nada que ver. Poco después de la desaparición de Sky, por fin los servicios sociales hicieron algo bueno y les retiraron la custodia de Maylee a Julia, llevando a la niña a una casa de acogida. Maylee permaneció en esta casa de acogida hasta mediados de 2011, cuando Solomon pudo conseguir la custodia total de la niña. Durante la estancia de Maylee en la casa de acogida se descubrió de que esta niña estaba sumamente marcada por los comportamientos de su madre y por haber estado con ella durante todo este tiempo. Se demostró de que Julia, debido a su enfermedad mental, tenía bastantes brotes e incluso iba por la casa chillando y diciendo de que se quería suicidar delante de la niña, una niña de 4 años, que durante la estancia en la casa de acogida imitaba lo que ella había visto a su madre. Es decir, iba gritando por ahí y iba diciendo eso de que se quería suicidar. Una niña de 4 años. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las teorías que se barajan respecto a la desaparición de Sky. Es obvio que la principal teoría es que Julia tiene algo que ver con esto y se especula de que Julia mintió sobre lo sucedido aquel día, algo que yo creo que es obvio porque si no, no entiendo por qué no quiere contar qué sucedió. Algo importante que hay que tener en cuenta es que nadie había visto a los niños en las 2 semanas anteriores a la desaparición de Sky, lo que hace pensar que el niño nunca estuvo dentro de ese coche. Los investigadores intentaron interrogar a Maylee para ver si realmente Sky estaba o no en el coche, pero era una niña muy pequeña y realmente podía estar manipulada por su madre, así que la niña decía que sí, que Sky iba con ellos en el coche, pero realmente esta versión no puede ser 100% veraz, porque ya digo, es una niña muy pequeña y su madre la puede manipular de una manera muy sencilla. La abogada de Solomon no cree que Sky haya estado alguna vez en el coche, y está convencida de que Julia es la responsable no solo de la desaparición, sino de la muerte de Sky. Pero esta muerte no tiene por qué haber sido intencional, sino que lo más probable es que haya sido a causa de una negligencia. Recordemos que Julia ya ha sido muchas veces negligente con sus hijos, dejándolos en coches solos, incluso cuando tenía el TOC no les alimentaba ni cuidaba de ellos. Entonces lo que la abogada de Solomon sostiene es que Julia tuvo alguna especie de negligencia con el niño y este falleció.
seguramente a causa de desnutrición o de frío o cualquier cosa de estas, y que al darse cuenta de lo sucedido decidiese deshacerse del cadáver e intentar montar toda la película de que Sky había desaparecido. Claro, aquí la gente dice de que se investigó el apartamento donde vivían y no encontraron rastro del niño. Y es importante destacar de que Julia tenía una obsesión enfermiza con la limpieza, lo que le podría haber ayudado perfectamente a deshacerse de cualquier tipo de rastro del niño dentro de la casa. En la actualidad no hay evidencias sólidas sobre el caso de Sky, y a pesar de que se ha invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo y recursos en la búsqueda del niño, no hay ningún tipo de pista que determine qué sucedió y dónde puede estar. Como digo, la falta de progreso en el caso se debe especialmente a la poca colaboración que ha dado Julie para encontrar a su hijo. Al negarse a ser interrogada y a dar más datos, el caso está como parado porque no se puede seguir sin tener ningún tipo de pista. Y en la actualidad Julia se volvió a casar con otro hombre y ha vuelto a tener otro hijo, y realmente no entiendo cómo, después de todo lo sucedido, servicios sociales le permiten seguir teniendo la custodia de algún tipo de menor. No entiendo cómo le permiten tener un menor a su cargo después de todo lo sucedido. Y por otro lado, Solomon tiene la custodia total de Maylee, quien todavía presenta un trauma por haber estado ese tiempo junto con su madre, pero a pesar de ello, la familia de Solomon la está intentando ayudar a superar todos esos miedos. En 2014, Solomon confesó al Seattle Times de que Maylee no tiene ningún tipo de recuerdo de su hermano ni de lo que sucedió aquel fatídico día, y es por eso que todavía se aferra a la idea de que Sky todavía esté con vida en algún lugar del mundo. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Lamentablemente no creo que se pueda determinar qué sucedió exactamente con Sky aquel fatídico día, a no ser de que Julia quiera confesar o testificar sobre lo que sucedió, pero es algo que yo realmente dudo. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué creéis vosotros, también darle like si os ha gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros por este botoncito que aparece en pantalla. Por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!